Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 2 de diciembre, viernes de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con nuestro itinerario de Adviento, seguimos con la lectura del profeta Isaías. Leemos el capítulo 29, versículos 17 al 24. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni obscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extravíos de espíritu Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Recordemos que las palabras del libro del profeta de Isaías se refieren a esa doble venida del Señor y siempre tenemos que leerlo en esa doble dimensión. Nos estamos preparando para la celebración de la Navidad, sí, pero el tiempo de Adviento es preparación de nuestro corazón para esa espera continua de la venida del Señor, y eso no se refiere a la natividad, sino a la segunda venida del Señor. ¿De qué tiempo está hablando Isaías? ¿De la primera venida del Señor o de la segunda venida del Señor? De las dos. Y en esa clave es como tenemos que leerlo. Hay cosas que efectivamente, no hay cosas, lo que dice Isaías se ha cumplido con la primera venida del Señor, pero no se ha cumplido de una manera plena, total, y por tanto queda esa manifestación definitiva. Pero esa obra de la cual está hablando Isaías ha iniciado con la primera venida del Señor. No es una obra que esperamos que inicie, no, ha iniciado ya. Qué importante es recordar que nosotros vivimos en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque el Mesías ha venido, porque el Salvador ha venido. No tenemos que esperar otro Salvador. Tenemos que esperar el cumplimiento pleno de esa salvación. Y en ese contexto vamos leyendo entonces las palabras de Isaías. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? ¿Qué significa? Significa efectivamente que esa tierra que no da fruto va a convertirse en tierra que da fruto. ¿Cuáles son los frutos o los frutos de la santidad? ¿Dónde puede haber santidad? Solo ahí donde ha sido operada la salvación. La santidad antes de la salvación de Cristo no es posible, porque la santidad significa la condición que nos permite entrar en la presencia de Dios. La santidad es lo que nos permite ponernos cara a cara con Dios. Y entonces, claro, ¿eso ha ocurrido? Sí, ha ocurrido. ¿No se ha manifestado de manera plena? No, no se ha manifestado todavía en su plenitud. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni obscuridad. Esto es lo que ocurrió en la primera venida del Señor. Claro,
¿Cuántas veces vemos al Señor en el Evangelio abriendo los ojos a los ciegos? Lo veremos también en el Evangelio de hoy, en esas curaciones, en esa sanación que ofrece el Señor. Pero lógicamente que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque los ojos de los ciegos son aquellos que no pueden ver la realidad, la verdad, la visión sobrenatural que se tiene con la gracia de Dios. Y se refiere también a esa visión total del rostro de Dios, que es la que debe anhelar nuestro corazón. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Y esto ha ocurrido, sí, porque el Señor nos ha dicho con claridad que la condición de la bienaventuranza no es la de ser oprimido, la de ser pobre, sino todo el contrario. Es decir, no está determinado en contra de aquel que sufre la opresión, que sufre la pobreza, no será considerado el más desdichado a los ojos del Señor, sino todo el contrario. Ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Y eso se refiere obviamente a esa condición final en la cual el mal no prevalecerá. No prevalecerá la maldad de este mundo, que parece que en este mundo vence la maldad, pues no tendrá la última palabra. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan culpas a los demás. Qué precioso esto, echarle la culpa a los demás. Qué bonito es darse cuenta de que el camino de liberación que nos ofrece el Señor es siempre un camino en el cual, para ser verdaderamente libre, yo tengo que empezar por asumir la responsabilidad de mis actos. Qué feo es cuando una persona vive toda su vida echando la culpa a los demás. No logra reconocer sus culpas. No, los otros son los culpables. Los que tratan de enredar a los jueces. ¿Para qué? Para hundir al justo. Esto es una situación que tenemos que enfrentar constantemente. A mí me ha tocado enfrentarla hace poco de una manera tan fuerte, ¿no? De aquellos que traman enredar a los jueces. Y con la tranquilidad que da el alma que confía en el Señor, uno se enfrenta a esas situaciones y no prevalecerán, porque por más que prevalezcan en este mundo, no van a prevalecer delante del juez, al cual no se lo puede enredar, al cual no se le puede mentir. Esto dice a la casa de Jacob el Señor: ya no se avergonzarán. Qué importante vivir en el tiempo de Adviento, el deseo de no avergonzarnos del Señor. Vivir verdaderamente en el deseo de una Navidad no mundana, no mundana. Es difícil porque el mundanismo en torno a la Navidad es tan fuerte. Por eso es que muchos no saben lo que se celebra en Navidad. Oye, ¿cuántas veces he tenido yo que escuchar a personas que me dicen: ay, es que en la Navidad lo más importante es juntar a la familia? No, en Navidad lo más importante es celebrar a Cristo, poner a Cristo en el centro. Y si Cristo no está en el centro de nuestra celebración, por más que se titule navideña, será una celebración mundana, de mundo, no de Cristo, luz del mundo. Pero claro, para lograr eso tengo que estar decidido a no avergonzarme del Señor. No se demudará su rostro, es decir, su rostro no mostrará esa vergüenza. ¿Por qué? Porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. ¿Tú estás dispuesto a santificar el nombre del Señor en la Navidad? Bueno, una pregunta hubiera que hacerse: ¿a quién le canto yo? Hay personas que le cantan a Papá Noel y a Rodolfo el Reno. Y hay otras personas que le cantan al Niño Dios. Ay, pero es que son lindas las... Tú decides a quién
¿a quién voy yo a santificar? ¿Voy a santificar el nombre del Señor o voy a santificar al mundo? Obviamente no existe la santificación de lo mundano en ese sentido, porque si yo no elevo lo mundano hacia el Señor, no lo voy a santificar. Ah, no, pero lo importante es la alegría, estar alegre en Navidad. Si tu alegría no tiene fondo, si tu alegría es espuma y vacío, entonces no sirve de absolutamente nada. Es santificando el nombre del Señor con ese temor al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón. Bueno, yo voy a permitir que estas palabras de Isaías se cumplan en mí o no. Los extraviados de espíritu entrarán en razón. ¿Entraré en la razón de vivir en la gracia de Dios o no? Si yo no permito a la gracia de Dios entrar en mí, entonces no entraré en esa lógica. Qué bonito es darnos cuenta de lo que decía al inicio. Las palabras de Isaías son palabras que se refieren a la primera venida del Señor, pero que abarcan todo el tiempo, desde la primera venida hasta la segunda venida del Señor, ese tiempo en el que vivimos. Y por tanto, todo lo que estoy leyendo en el libro del profeta de Isaías, yo lo puedo vivir ya. No de manera plena, pero lo puedo vivir ya. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Como decíamos ya en la primera lectura, en el Evangelio íbamos a contemplar justamente el cumplimiento de las palabras de Isaías, esos ciegos que abren sus ojos. Los ojos de los ciegos verán sin tiniebla ni obscuridad. Y entonces lo que estamos leyendo en el Evangelio es el cumplimiento de esas palabras de Isaías. El Señor sana a los ciegos, pero hay que analizar la escena y sacarle brillo, sacarle todo lo que podemos, porque es profundamente maravillosa. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, recordamos siempre que Cafarnaúm es esa ciudad central donde va y viene el Señor, es como su base de operaciones. Lo siguieron dos ciegos. ¿Cómo hacen dos ciegos para seguir al Señor? Suena tan sencillo, lo siguieron dos ciegos, pero hay un esfuerzo aquí. Un esfuerzo que es bastante notable. No nos está diciendo que el Señor se topó a estos dos ciegos, sino que estos dos ciegos hacen el esfuerzo en su ceguez de seguir al Señor. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos muestra espiritualmente también ese deseo de seguir al Señor que no se ve limitado por los problemas que tenemos. Es decir, que la última palabra no la tienen las limitaciones. No, yo quisiera seguir a Jesús, pero no puedo porque soy ciego. Bueno, resulta que estos ciegos dijeron: lo vamos a seguir. Pero no pueden, son ciegos. Pues lo haremos. Pues te vas a tropezar, pues nos tropezaremos. Mira cómo ahí ya vemos ese espíritu que debe mover nuestro corazón. Aquel que se queda solo viendo sus limitaciones: no, es que yo no puedo, es que a mí no me han enseñado, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me... Siempre voy a tener excusas, pero no me van a servir de nada. El corazón tiene que tener ese deseo de dar más y de intentarlo, aunque falle, aunque me equivoque, aunque me caiga. No importa, voy a confiar en el Señor y voy a hacer lo que parece imposible. Parece imposible que unos ciegos que sigan al Señor, pero lo siguieron. Y cuando no podían más, gritan:
Hijo de David, compadécete de nosotros. Aparece el título davídico de Jesús. Lo hemos leído el día domingo pasado, cuando hemos leído en la primera lectura cómo se anunciaba que del tronco de Jesé iba a salir un retoño, un vástago, que iba efectivamente a ser el cumplimiento de esa promesa davídica. Y por eso el título de Hijo de David es tan importante. ¿Por qué? Porque quien reconoce a Jesús como el Hijo de David, lo está reconociendo en primer lugar como ese Mesías, como ese Salvador prometido al pueblo de Israel. Y entonces ya está haciendo un acto de fe muy fuerte. Y después la petición, una petición clara, una petición humilde, compadécete de nosotros. Mira, ¿por qué digo que es una petición clara y humilde? Porque hay muchas personas que no son capaces de pedir compasión, que no son capaces de pedir compasión a la otra persona. ¿Por qué? Porque están llenos de soberbia y arrogancia. Y es importante cuando yo estoy en necesidad pedir, compadécete de mí. Pedirlo con humildad, compadécete de mí. Yo he conocido muchas personas que no hablan, no dicen lo que necesitan, porque no, es que deberían saber, deberían conocer lo que yo necesito. No, hermano mío, tú tienes la obligación de pedir. Tienes la obligación de humillarte y pedir esa compasión de los demás. Tú. Nosotros, los resto, tenemos la obligación de estar atentos a las necesidades de los otros, sí, pero cada uno tiene que responder por sus actos. Cuando yo necesito la compasión de los demás, tengo que pedirla. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos. Fíjate cómo estos ciegos tomaron la decisión de seguir al Señor, gritaron detrás del Señor. El Señor no se detuvo. No se detuvo, sino que entró a la casa y los ciegos continuaron y lo siguieron hasta el interior de la casa. Por eso era tan importante fijarnos en eso que parece tan simple, tan sencillo. Lo siguieron, pero lo siguieron hasta la casa. Entraron a la casa con Jesús. Y entonces se le acercan dentro de la casa los dos ciegos y Jesús le pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? Mira cómo aquí todo se va a poner del lado de la fe de la persona, no de la acción de Cristo en primer lugar, sino de la fe de la persona. Las sanaciones, las curaciones, las liberaciones, la gracia que Dios quiere entregarnos está siempre relacionada con la fe de cada uno de nuestros corazones. La fe es la que mueve el corazón de Jesús. La fe es la que mueve la voluntad de Dios. Qué maravilloso es esto, porque es tremendo. Ellos le contestaron, sí, Señor, con seguridad. ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. Muy bien. Los tocó, les tocó los ojos. Realiza una acción el Señor. En este caso, encuentra que es necesario realizar esa acción. El Señor no necesita realizar ninguna acción física para curar. Mira cómo hemos leído justamente esta semana esas palabras de fe tan profundas. Señor, yo no necesito que entres en mi casa, no soy digno. Una palabra tuya basta. Basta una palabra del Señor. Pero el Señor en este caso ha querido tocar, porque el Señor quiere mostrar su cercanía. Y por eso a veces es tan importante también esos gestos físicos, esos gestos materiales. No podemos pensar que nuestro amor se puede manifestar solo de manera espiritual y que se haga en ustedes conforme a su fe. Conforme a su fe. La sanación que ofrece el Señor es conforme a la fe del corazón que la pide. Y se las abrieron los ojos. Pero termina mal la historia. Jesús les advirtió que nadie lo sepa, pero no lo escucharon. No lo escucharon y ellos al salir divulgaron su fama por toda la región.
Ay, pero ¿cómo no voy a gritar que he recibido esta bendición? Mira, muchas veces puede que no entendamos por qué el Señor nos pide algo. Pero ahí es donde tenemos que tener confianza. Si el Señor te está diciendo que no hagas esto, no lo hagas. Ah, pero yo no estoy de acuerdo. El Señor te está diciendo que no lo hagas, no lo hagas. Yo creo en Dios o no. Y aquí es donde falla esa fe de los ciegos. Tuvieron la fe en la sanación, pero no tienen fe en esa confianza en que el Señor sabe más. Dios sabe más. Esta es una lección que a veces es tan difícil de aprender por nuestra soberbia, pero siempre, siempre hay que recordarlo. Dios siempre sabe más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.